Buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, por tomar la invitación. Entonces vamos a tratar un tema que realmente es un tema complejo, que afecta a pocos pacientes, pero que también es un hecho que constantemente, casi en todas las guías, se dice que hay que darle una prioridad en el tratamiento. Y esto es una realidad que podemos compartir, yo creo que todos nosotros. En concreto, la replicación del virus de la hepatitis C, hasta en los libros de texto se dice que es un virus hepatotropo, un virus directo sobre el hígado, pero cada vez sabemos más que se puede replicar fuera del hígado. Y esto es lo que da lugar realmente, esta replicación fuera del hígado, es lo que da lugar a las manifestaciones extrahepáticas que luego comentaremos. Y se ha descrito hasta ahora esta replicación extrahepática en la sangre, se han descrito los granulocitos, macrófagos, B-linfocitos, esto es muy importante, no en los T-linfocitos, células dendríticas sanguíneas, cerebro, y también se ha estudiado la cadena negativa del ARN en órganos como médula ósea, páncreas, tiroides, glándulas, vasos, nódulos linfáticos y fluido vaginal. Por lo tanto, las manifestaciones o el virus en esta localización extrahepática al menos es significativa. En cuanto a la etiopatogenia general de las manifestaciones extrahepáticas, muchas veces comparten determinados mecanismos, son varios mecanismos, y se han descrito mecanismos inmunológicos, autoinmunes, pero quizás habría que insistir en los mecanismos linfoproliferativos. ¿Y por qué son importantes las manifestaciones extrahepáticas? Yo creo que esta pregunta es necesaria hacérselo. En primer lugar, porque añaden morbimortalidad a la hepatopatía, es decir, un sujeto que tenga una hepatopatía determinada, si tiene manifestaciones extrahepáticas, esa hepatopatía suele tener mayor morbimortalidad. A veces, incluso a través de manifestaciones extrahepáticas, se ha llegado a descubrir o diagnosticar la infección por el virus de la hepatitis C. Y otra cosa que es importante y básica, que estos pacientes cuando se tratan y si se consigue la respuesta virológica sostenida, mejoran no solo del aspecto hepático, sino también de las manifestaciones extrahepáticas. Y este aspecto es básico, importante. El grado de evidencia en las manifestaciones extrahepáticas, porque se han descrito muchas, pero realmente el grado de evidencia lo tenemos recogido en este cuadrado. En el centro está la crioglobulinemia mixta y los desórdenes linfoproliferativos, que son los que vamos a detallar. Y luego otras también importantes, pero no tanto, como la trombocitopenia, la porfiria, la diabetes mellitus, el líquen plano, y ya esta de aquí tiene menos valor. Por tanto, nos centraremos en las más importantes por su significación. Antes de empezar, me gustaría indicar qué es lo que tendríamos que hacer, el decálogo del buen hepatólogo, podríamos llamarlo, o el buen gastroenterólogo, con respecto a estas consultas de hígado. Y yo creo que es importante los datos que estamos recogiendo en esta diapositiva. Hay que investigar el alcohol, un consumo de paracetamol inferior a 1,5 gramos, investigar el síndrome metabólico, investigar una cirrosis hepática. Creo que ya se ha descrito previamente. Todas las unidades deben de disponer hoy en día de un fibroscan. En los pacientes cirróticos, las varices. La hemoglobina glicosilada también sería importante en el virus hepatitis C. Fondo de ojo para diabético hipertenso, la vacunación, investigar manifestaciones extrahepáticas y el estudio renal. Con esto quiero decir que de estas 10 acciones que deberíamos de tomar, 5 de ellas están en relación con las manifestaciones extrahepáticas. Distinto es que luego después en la práctica diaria no hagamos ninguna de ellas, pero en fin, yo pienso que sería obligatorio intentar hacerlo. Y con respecto al estudio de la función renal, que ya también se nos ha comentado lo importante que es, casi sabemos constantemente cómo estos enfermos se pueden afectar de la función renal y casi anualmente deberíamos de solicitar a nuestros enfermos albúmina en orina, hematuria microscópica, filtrado glomerular, cosa que a veces no hacemos, las crioglobulinemias, el complemento, porque el C4 está muy bajo en la crioglobulinemia mixta y se recupera con el tratamiento, luego veremos, y la tensión arterial. Por lo tanto, también deberíamos de hacer un esfuerzo, que creo que no siempre se cumple, en estudiar la función renal en estos enfermos. La biopsia renal ya no es competencia nuestra y generalmente está indicado cuando hay una proteinuria, alteración de la función renal, una crioglobulinemia, pero sí, esto claro, lógicamente está más en manos de los nefrólogos, pero decirle que la glomerulonefritis asociada a la crioglobulinemia mixta aparece aproximadamente en un 20 o un 30%, o sea que no es una manifestación, vamos a llamar, constante.
¿Son frecuentes las manifestaciones extrahepáticas? Pues realmente son muy frecuentes. Claro, depende un poco de lo exigente que sea en considerar estas manifestaciones extrahepáticas. Pero en este estudio, en el Multiviric, resultó que el 74% tenían algún tipo de manifestación extrahepática. En la crioglobulinemia mixta en primer lugar, pero luego también, como ven aquí, artralgias, parestesias, claro, algunas tienen menos importancia, la mialgia, pero también es significativa, el prurito o el síndrome seco. Por lo tanto, si unimos cualquier tipo de manifestación que pudiera ser extrahepática, esto es tremendamente frecuente en nuestros pacientes que estamos viendo constantemente en la consulta. El concepto de crioglobulinemia mixta es claro, se trata de un proceso prelinfomatoso. Esto ya es un concepto que debemos de empezar un poco a entenderlo y se considera como una enfermedad benigna linfoproliferativa. Se caracteriza por la presencia de estos inmunocomplejos circulantes que se depositan en los vasos pequeños y a bajas temperaturas, al depositarse, pues son los que van a originar después, posteriormente, la vasculitis. Y las crioglobulemias son inmunoglobulinas, IgM, IgG, con compuestos de factor reumatoide, en este caso, ARN, anticuerpos frente al virus de la hepatitis C, complementos, y se caracteriza porque son insolubles a baja temperatura y por eso son los que dan lugar a la vasculitis y se disuelven con el recalentamiento. Estos son los conceptos básicos de la crioglobulinemia mixta. Sabemos que por conceptos se clasifica en el tipo 1 monoclonal, que no tiene nada que ver con el virus de la hepatitis C, aproximadamente un tercio. El tipo 2, que es la mixta, monoclonal y policlonal, que sí está relacionada con el virus de la hepatitis C, y el tipo 3 policlonal, que tampoco no viene al caso. En cualquier caso, la manifestación clínica que produce la crioglobulinemia es la vasculitis, secundaria a esta precipitación de los inmunocomplejos, y la clínica depende, por así decirlo, de esta vasculitis. En esta revisión magnífica del New England nos viene a ver cómo aparece la crioglobulinemia. Entonces, las células dendríticas presentan o estimulan a los B linfocitos, en este caso a través de los receptores BAF, y este estímulo de los B linfocitos, hay una expansión clonal de estos B linfocitos, y esta expansión clonal activa las células plasmáticas, en este caso al IgM, al factor reumatoide, como antes hemos comentado, y esto produce los crioprecipitados, que es lo que están viendo aquí, con un consumo de complementos y al final es lo que va a dar lugar a la vasculitis. Pero además de este camino que antes hemos descrito, con esta expansión clonal y este estímulo de las células plasmáticas, también existe aparentemente lo que se piensa, unas alteraciones genéticas aberrantes que van a producir alteraciones y estas van a ser lo que van a dar lugar al linfoma de células B. Por lo tanto, linfoma no-Hodgkin de células B. Por lo tanto, esta expansión clonal puede dar lugar, por un lado, a la crioglobulinemia y, por otro lado, al linfoma no-Hodgkin de células B. Con respecto a datos de la crioglobulinemia mixta, para hacernos una idea, el 90% de los pacientes con crioglobulinemia mixta están infectados por el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, casi en su mayoría. Las crioglobulinas se detectan en el 25, un tercio aproximadamente de los infectados por el virus de la hepatitis C. Y la vasculitis, que es el final del cuadro fundamental, aparece en un 10, un 15% de los pacientes con crioglobulinemia mixta. Estos son los síntomas también recogidos de este estudio, de esta revisión. Estos son los síntomas. El síntoma más frecuente es la púrpura palpable, pero además también se pueden producir úlceras, Raynaud. El riñón, como antes hemos dicho, se afecta con mucha frecuencia y no solamente puede dar hipertensión arterial, sino glomerulitis, síndrome nefrótico. La afectación neurológica también hay que investigarlo siempre. Y luego hay una serie de síntomas musculoesqueléticos como artralgia, astenia, que son muy diversas. Y estas son las manifestaciones más raras. Por lo tanto, fijaros en la púrpura palpable y luego investigar el riñón, por así decirlo, investigar el sistema nervioso, y estos son los síntomas generales de alguna manera que pueden aparecer. Hay una tríada típica que se llama la púrpura, astenia y artralgia, pero solo se presenta en el 30% de los pacientes. Esto es lo que es la vasculitis, la púrpura palpable, a veces las úlceras que podemos encontrar y siempre de alguna manera deberíamos identificar a nuestros pacientes. ¿Cómo se maneja las manifestaciones extrahepáticas de una manera general y luego veremos con respecto a la crioglobulinemia? Pues en principio
tiene que haber una colaboración multidisciplinaria. Esto no puede ser, está en manos de los hepatólogos, sino puede ser que hay que colaborar con los oncólogos, nefrólogos, etcétera. Y se basa en dos aspectos fundamentales. El tratamiento antiviral, bueno, hasta ahora luego veremos los pocos datos que hay, y también el tratamiento inmunosupresor. Con respecto a los fármacos de crioglobulinemia mixta, pues con respecto a la viruela de la hepatitis C, tenemos todos los fármacos que estamos viendo constantemente, pero aquí se cortan los datos que tenemos, o sea, tenemos solo datos con telaprevir o ceprevir, no tenemos datos posteriormente con sofosbuvir o con cualquier otra combinación. Por lo tanto, sería muy deseable llegar a esto que tenemos en azul. Con respecto a la expansión, que es importante en las células B, el rituximab es el fármaco que se ha utilizado, que es muy eficaz, porque insistí, el rituximab es muy eficaz, también se ha utilizado la ciclofosfamida, están los anticuerpos monoclonales de segunda o tercera generación, pero básicamente que se ha utilizado más el rituximab. Y con respecto al microambiente están los antiinflamatorios y glucocorticoides, que también se pueden utilizar, o la interleuquina 2 recombinante, que esto es un fármaco que está ahí, parece prometedor, pero hasta ahora también se ha ensayado muy poco. Lo que sí quiero destacar el rituximab es un específico inmunosupresor de las células B. Ha demostrado ser superior en efectividad, se calcula más o menos un 80%, a todas las terapias convencionales que hasta ahora descritas, corticoides, acetoprina, ciclofosfamida, en la vasculitis. Y esto se puede desprender de 2 ensayos clínicos. Por lo tanto, hoy en día, por así decirlo, el rituximab probablemente juegue el aspecto fundamental en el tratamiento. ¿Qué evidencias tenemos en el tratamiento de la crioglobulinemia y de la vasculitis? Pues son series muy cortas y no hay ningún estudio controlado. Habitualmente se presenta esta enfermedad en sujetos mayores de 50 años, es decir, sujetos de cierta edad. Y los efectos adversos son más graves. Hay series que llegan a 50% de efectos adversos graves, como quizás la hepatopatía más avanzada. Y también un concepto importante es que con los antivirales se necesitan menos inmunosupresores y en caso indicado se puede optar por tratamiento combinado. Hay estudios o series o casos concretos que han llegado a hacer un tratamiento combinado, por un lado antiviral y por otro lado rituximab o el que corresponda. Es muy importante el estudio de los nuevos fármacos libres de interferón, bueno, que de momento no lo tenemos, porque tienen menos efectos adversos y más efectivos, y probablemente en este grupo sería muy ideal. Y desde luego lo mejor y más barato es tratar a los pacientes solo una vez, y esto todavía es más cierto para los enfermos que estamos tratando. Yo les voy a indicar un poco así muy someramente. Nosotros revisamos los enfermos que habíamos tratado con interferón y ribavirina más de una vez, y aquí tienen sujetos que hemos tratado 2 veces, sujetos que hemos tratado 3 veces, 4 veces, 5 veces. Yo creo que esta historia no la deberíamos de repetir con respecto a lo que tenemos. Deberíamos de buscar el fármaco más activo, más efectivo y con menos efectos adversos, y eso dárselo a nuestros enfermos y, por supuesto, a estos pacientes también. Las series que hay son series, como antes he dicho, muy cortas. Se ha tratado con interferón pegilado y ribavirina, y los resultados, pues bueno, quizá un poco menos efectivos de una manera global. Aquí tiene genotipo 1, 36%, genotipo 4, 36%, genotipo 2, 3, 64%. Lo que es verdad que los sujetos que responden, el 90% curan de la crioglobulinemia mixta. Por lo tanto, esto es un objetivo fundamental. Y con voceprevir y telaprevir, en genotipo 1 se ha llegado a una tasa de 60% y también una curación muy alta. Hay un estudio online sobre 30 pacientes en el Journal Hepatology, está todavía, me parece que no está, pero en online se puede consultar, con voceprevir y telaprevir, en las cuales tiene un 67% de respuesta virológica sostenida, que es lo que vamos buscando. Hay una disminución de las crioglobulinas de una manera importante y también un aumento de C4 del complemento de acuerdo con esta efectividad del tratamiento. Pero básicamente, ¿cómo lo utilizamos? Yo creo, me vuelvo otra vez a la revisión esta que hay de New England, que es magnífica, y divide a los pacientes según los síntomas que tengan, según las alteraciones, y así sería el tratamiento de la crioglobulinemia o de la vasculitis. En los pacientes asintomáticos, que hay un 13% aproximado de sujetos asintomáticos, se tratan con los antivirales de acuerdo con las normas que cada uno entienda en su concepto. Luego, los pacientes tenemos cuando tienen una vasculitis sin afectación orgánica, es decir, si hay solo una vasculitis y no afectación orgánica, que sobre todo renal y sobre todo neurológica, en estos sujetos hay que dar tratamiento antiviral, está obligado, y se puede asociar glucocorticoides. Pero esto aproximadamente vamos a suponer que supone un tercio.
Pero ¿qué pasa en el otro tercio cuando hay afectación orgánica? Si hay afectación renal o afectación neurológica básica, que son los más importantes, al tratamiento antiviral hay que añadirle un depresor de las células B, es decir, rituximab y, si se cabe, glucocorticoides. Estos son los más frecuentes. Luego, los menos frecuentes, tenemos los linfomas, es decir, el virus de la hepatitis C, hemos dicho que muchas veces es un virus linfotrópico. Si hay un linfoma, pues se tratará con tratamiento antiviral, de acuerdo también con los oncólogos habitualmente, y se asociará la quimioterapia que sea necesaria. Y luego, por último, hay sujetos con una vasculitis tremendamente progresiva, son muy escasos afortunadamente, pero de evolución muy mala. En esto se ha ensayado todo, plasmaféresis, glucocorticoides, rituximab, etcétera, etcétera. Es decir, que el tratamiento esto es complejo y realmente no hay una indicación básica. Y esto es lo que se sabe o lo que se puede hacer en los casos de vasculitis en la crioglobulinemia. Me gustaría seguir insistiendo en el virus de la hepatitis C como virus linfotrópico, no el primer agente infeccioso, si nos acordamos del Helicobacter pylori y los linfomas mal, pues también esto se puede extrapolar al virus de la hepatitis C, se puede considerar como un virus linfotrópico. Se sabe que un 15% aproximadamente de los procesos linfoproliferativos son virus de la hepatitis C. El riesgo de linfoma no Hodgkin de células B es 2,5 veces más en virus C positivos que negativos, o sea que hay una relación evidente, y la prevalencia de estos linfomas aumenta tremendamente en las crioglobulinemias, o sea que hay una prevalencia de un 22% en las crioglobulinemias mixtas. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre el virus de la hepatitis C, la crioglobulinemia y el linfoma no Hodgkin de células B. Con respecto a algunos datos muy rápidos sobre la resistencia a la insulina, decirles que la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus es más frecuente en el virus de la hepatitis C que en los controles sanos. La resistencia a la insulina origina estatosis y progresión de fibrosis. La resistencia a la insulina facilita la resistencia al interferón y es factor de mala respuesta. Y la respuesta virológica sostenida mejora la resistencia a la insulina si no existe enfermedad hepática avanzada. Yo creo que estos son los 4 puntos fundamentales con respecto a la resistencia a la insulina y la diabetes en el virus de la hepatitis C. Hay un dato relativamente reciente publicado en el Hepatology, cómo la respuesta virológica sostenida puede prevenir la resistencia a la insulina. Entonces, eran sujetos que no tenían resistencia a la insulina y a largo plazo se pudo observar cómo los pacientes en azul con respuesta virológica sostenida tenían una resistencia a la insulina a largo plazo menor que aquellos que no conseguían la respuesta virológica sostenida. Por lo tanto, con estos nuevos fármacos que conseguiremos probablemente una tasa de respuesta muy alta, esto será también muy favorable en los aspectos de conexión con la resistencia a la insulina. Muy brevemente, el líquen plano es una asociación que está más controvertida con el virus de la hepatitis C. Además, para colmo, se han descrito líquen planos con el tratamiento con interferón, por lo tanto, parecería absurdo recomendar en un líquen plano el interferón si resulta que parece que lo provoca, y de aquí sería más necesario todavía tratamientos libres de interferón. Aquí hay unas imágenes del líquen plano por recordar esta enfermedad. Y por último, para terminar, la porfiria cutánea tarda, hay un metaanálisis por Gilbert, que lo conocemos todos, en el cual la prevalencia de la infección crónica por el virus de la hepatitis C en la porfiria cutánea tarda es aproximadamente entre el 47 y el 50%, según el método diagnóstico. La prevalencia es superior en la forma esporádica y en el metaanálisis demuestra claramente una fuerte asociación con el virus de la hepatitis C. No se conoce bien el mecanismo, no se sabe muy bien cómo actúa ahí en este caso el virus de la hepatitis C. Está claro que el virus de la hepatitis C no afecta al metabolismo de las porfirinas, pero sí produce un déficit parcial de uroporfirinógeno. Este déficit parcial se ha descrito en el alcohol, con los estrógenos, la hemocromatosis y también en el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, hay un link, una conexión entre esta enfermedad, la porfiria y el virus de la hepatitis C. Bueno, el tratamiento que siempre se recomiendan, pues lo lógico para la porfiria cutánea tarda y los tratamientos con interferón, que son los que más hay, pues hay unos resultados tremendamente muy dispares, en series muy cortas, es muy difícil, unos mejoran, otros empeoran, es muy difícil obtener cualquier tipo de conclusión. A mí me gustaría resumir que es importante el estudio de la función renal y las manifestaciones extrahepáticas en nuestros enfermos constantemente que acuden a nuestra consulta, que los pacientes con crioglobulinemia mixta son de edad avanzada y presentan más efectos adversos al interferón, lo que hace necesario el estudio con fármacos libres de interferón que no existen. Yo creo que estos irán apareciendo también en series cortas.
Solo los pacientes con manifestaciones clínicas renales o neurológicas necesitan tratamiento con rituximab, no hay que ponerlo habitualmente. Existe una relación clara entre la acroleukemia y el linfoma no-Hodgkin de células B. Fundamental el tratamiento multidisciplinario en estos pacientes. Es necesario el estudio de la hemoglobina glicosilada y controlar la diabetes mellitus. Y recomendaciones, prácticamente una recomendación que puedo hacer yo según mi criterio, no sé ningún valor, por eso si la recogen este jurado podrá tener algún valor. Yo creo que los pacientes, aunque no hay datos, los pacientes con esta enfermedad, acroglutinemia mixta, por lo que estamos hablando, por los efectos adversos, porque son mayores, etcétera, etcétera, se deberían tratar con combinaciones libres de interferón y no deberíamos de utilizar, el Boceprevir y Telaprevir, que es el fármaco que más se está utilizando recientemente. Y nada, muchas gracias por su atención.